los bosques 360. ¿Qué entendemos por los bosques 360 o sostenibilidad 360? Pues fundamentalmente es todo lo que podemos hacer para que tanto en la parte de bosque como en la parte industrial minimizar las emisiones de carbono. Ese es el objetivo de los bosques 360. Hacer, digamos, esa pequeña aportación para el planeta para, digamos, contribuir a mitigar el cambio climático. Aquí os vengo a hablar un poco también de la distribución y de la producción y la distribución del alcornocal en cuanto a países y de la producción de corcho. La producción de corcho, el país con más producción es Portugal y le sigue España. Entre ambos producen más de las 3/4 partes del corcho del mundo. Producimos cada año aproximadamente unas 175.000 toneladas de corcho. ¿Cuáles son los usos y aprovechamientos de los alcornocales? Estos recursos no maderables. Pues, si los ordenamos desde los que menos alteración a más alteración producen en ese ecosistema de alcornocal, empezamos por el ecoturismo. Uno se da un paseo por un alcornocal y no lo altera prácticamente en nada. Le siguen las setas comestibles, la apicultura, la caza, pese a la mala fama que pueda tener en algunos ámbitos, pues es uno de los usos que más respetan el ecosistema alcornocal. El aprovechamiento corchero también, la ganadería, la leña y el carbón vegetal, y luego ya empezamos a tener otros usos que empiezan a ser un poquito más lesivos con el ecosistema. Cuando recolectamos biomasa de los matorrales, estamos alterando gravemente el ecosistema. Los taninos, aquí prácticamente no se hace, pero en otras épocas, en otras zonas, por ejemplo, en Mamora, Francia, cuando Marruecos era un protectorado suyo, lo que hacía era cortar por el pie extensiones a hechos de alcornocal para aprovechar la casca, la capa madre, porque de ahí sacaban los taninos, y como la industria peletera era importante allí en algunas zonas de Marruecos, pues el producto más importante que sacaban de allí eran esos taninos para curtir piel. Las repoblaciones forestales con cambio de especie, también allí también se hacían, en Mamora, que era el alcornocal más grande del mundo, buenas extensiones se cortaron para plantar pinos, para plantar acacias, para plantar otras especies. Eso altera gravemente el ecosistema. La agricultura, grandes extensiones de Extremadura, antes estaban cubiertas por alcornocal y ahora son pues, plantaciones de maíz, cultivos de tomate y no tienen nada que ver con el ecosistema original. Es verdad que en otras zonas de dehesa, una agricultura de secano y bien llevada con laboral tercio, por ejemplo, plantas algo de cereales, alcornoques y encina, y eso altera bastante menos el ecosistema, pero también. Y lo que más, la obra pública. Tú haces un aeropuerto al lado de Lisboa, te cargas 1000 hectáreas de alcornocal y aquello ya ha cambiado radicalmente para siempre. Todos estos usos y aprovechamientos los podemos ordenar también de otra forma. Esto es de lo que menos altera a lo que más altera el ecosistema, pero lo podemos ordenar en función de las actividades que más secuestran carbono, a las que tienen un balance neutro, hasta las que emiten carbono. Entre las actividades que más secuestran carbono son, por un lado, las repoblaciones forestales con cambio de especie. Es paradójico, pero es así. Tú, una repoblación forestal, en el momento en que está creciendo, pasa de un cero carbono a acumular en los primeros 20 o 30 años de vida una gran cantidad de carbono.
el aprovechamiento corchero también secuestra bastante carbono, porque un alcornocal produciendo corcho, le estamos quitando el corcho, que una buena parte de ese corcho es carbono, pero la biomasa sigue allí y sigue produciendo y nosotros seguimos quitando corcho. Hay una cuestión que conviene recalcar aquí. En el cómputo de carbono solo se tiene en cuenta el carbono que secuestramos y queda, digamos, sin alterar durante al menos 50 años. Para esto solo podríamos computar el corcho que utilizamos en construcción, bien para hacer parqués, revestimientos de paredes, aislamientos de edificios, pero no vale el corcho que utilizamos en tapamiento, porque un tapón de corcho normalmente puede estar en un vino 4, 5, 10 años, pero no más. Entonces, ese corcho que va a los vinos hasta el momento en que la industria corchera no reutilice masivamente estos tapones de corcho en otras aplicaciones, no podrá ser computado como secuestro de carbono. Actividades que tienen un balance neutro de carbono pues son desde el ecoturismo, SETA, la leña y carbón vegetal, porque nosotros cuando aprovechamos leña y carbón vegetal de un alcornocal, bueno, él secuestra el carbono, nosotros lo cortamos y vuelve otra vez al ambiente cuando volvemos a quemarlo. Es un balance neutro que no altera el secuestro. Y luego actividades que emiten CO2 a la atmósfera son, por ejemplo, pues, la apicultura, la caza, la ganadería, la agricultura y la obra pública. De lo que más la obra pública, porque la obra pública pues, consume muchísima energía, que en buena parte la energía todavía la seguimos produciendo contaminando con carbón. En cuanto a distintas cantidades que secuestran distintos tipos de alcornocales, veis que lo que más carbono secuestra sería un alcornocal bien gestionado con regeneración. Si nosotros regeneramos el alcornocal, el secuestro de carbono puede llegar a 6 toneladas por hectárea y año. Eso es una burrada. Luego, una repoblación de alcornoque, también en sus primeros años de vida, llega a secuestrar hasta 4 toneladas de carbono. Un alcornocal, cuando no lo estamos regenerando, lo dejamos ahí sin regenerar, 3 toneladas, y una repoblación media en España pues viene a secuestrar unas 2 toneladas y pico de carbono. O sea que el alcornocal es de por sí un tipo de bosque con mucho secuestro de carbono. En cuanto a las rentas del alcornocal, la inmensa mayoría, por término viene del corcho, casi un 80%. En España la industria del corcho, según datos del INE, pues produce unos 200 millones de euros al año, casi todo por el tapón, por los distintos tipos de tapón. Si vemos la estructura del mercado mundial del corcho, de color marrón oscuro, los consumidores de corcho, de color verde oscuro, los exportadores netos. España es más consumidor, a pesar de que producimos bastante, pero consume mucho corcho. Vemos que, a pesar de producirse en un ámbito muy reducido, el corcho va prácticamente para todo el planeta. Esto puede ser un hándicap desde el punto de vista de los bosques 360, porque en el transporte se suele emitir bastante CO2, hasta que no volvamos a los barcos de vela. Si observamos la evolución del corcho en bolsa, el corcho es, en general, digamos, entre Corticeira y Morín, que es la mitad del sector del corcho, y Dian Corcho, que es otro tercio
del sector del corcho, casi todo cotiza en bolsa. Y veis que sufre los avatares de la bolsa. Es un sistema que está dependiendo mucho del mercado. Y fijaos, en abril, cuando dijo Donald Trump, voy a poner aranceles a todo Cristo bendito, racatrá, bajonazo en bolsa. En eso dependemos mucho, como el resto del universo hoy día, de lo que decide el mercado, desgraciadamente. Si nos fijamos en la producción de corcho, aquí de la península ibérica, tenemos una producción un tanto errática, bastante variable en función de los años. En 2009, debido a la crisis del ladrillo, los bancos no dieron crédito a las empresas que compran corcho en banco. Estas empresas no compraron corcho y no se sacó bajonazo en la producción. Ese bajonazo se volvió a reflejar en 2018 y se volverá a reflejar en 2027. El que tenga un alcornocal que le vaya a cumplir en 2026, que no lo saque en 2026, sáquelo usted en 2027. Con el bajonazo de la producción le van a pagar bastante mal. En definitiva, esto es un punto débil del aspecto 360 de los alcornocales. Y esto se refleja en los precios. Aquí tenemos precios de Portugal, que son los más altos, España y Marruecos. Los años de baja producción de corcho, normalmente hay picos altos de precios. Salvo el año de la crisis, que aparte de no producirse corcho, por la crisis hubo un bajonazo también de precios. Pero presenta muchísimos altibajos. Esto también es otro punto flaco en cuanto a auges 360. Y ya para terminar, en la industria del corcho, digamos, aquí tenemos un poco, pues, en distintos tipos de sistemas de tapamiento. Aquí en marrón el tapón natural, en azul el tapón que produce diamante, que es un microaglomerado, y luego en naranja los tapones de aluminio. Los tapones de corcho tienen una ventaja, que en el monte secuestran bastante carbono, pero luego todos por igual, normalmente, pues, en las distintas fases del proceso, pues hay emisiones positivas de carbono. El balance neto, los tapones naturales y de corchos aglomerados, tienen un balance en general mucho más positivo desde el punto de vista de las emisiones de carbono que el resto de alternativas, tapones de plástico y tapones de aluminio. Entonces, cuestiones clave para, digamos, mantener esta sostenibilidad de los alcornocales, retos de los alcornocales 360 es, por un lado, la formación reglada, porque hay falta de sacadores, especialmente asegurar la regeneración de los alcornocales. Eso hoy día no se hace prácticamente. Muchos de nuestros alcornocales no se regeneran. Y dar un impulso a la I+D, seguir investigando y avanzando en cosas que son necesarias para el sector, por ejemplo, el descorche con nuevas tecnologías, que luego veremos. Y ya está. Muchas gracias.